B, pero todo esto tiene una numeración que va continuada desde la unidad 1 hasta la unidad 6. En la clase de hoy lo que nos compete son las cantidades algebraicas enteras, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces son el tema de la adicción, sustracción, multiplicación, división, y también a esto le voy a agregar potenciación. Si bien no estaba dentro del programa en sí, pero se vincula. ¿Por qué? Porque en la unidad 1 ya estuvimos viendo lo que eran las potenciaciones. Tenemos la potencia de monomios, también lo vamos a ver de polinomios. ¿Por qué de polinomios? Porque cuando hablamos de polinomios entramos ya en lo que son las reglas del cuadrado y también la regla del cubo perfecto, del cubo de un binomio, que eso es lo que vamos a estar viendo. Y por último la aplicación de estos ejercicios. Como para hacer una breve introducción de lo que estuvimos viendo, las nociones básicas que estuvimos viendo en la clase pasada, y recordarán que la clase anterior fue todo teoría prácticamente, y qué es lo que caracterizaba a las expresiones algebraicas de la aritmética. Que cuando hablamos de álgebra, ¿qué es lo que vincula? Estamos ya haciendo una combinación de números y letras. Y para hacer esto, ¿qué es lo que se utiliza? Diferentes operaciones que son la suma, resta, multiplicación, división. Y la grande división que tenemos en las expresiones algebraicas son cuando ya hablamos de monomio y de polinomio. Y antes de entrar a eso, tenemos que recordar, y si quieren pueden ir anotando, les pido que hoy sí puedan tener una hojita, un cuadernito donde vayan tomando nota, porque hay ciertas características que yo les voy a ir facilitando que no están en este material que les voy a subir en la plataforma, porque son como ayudas las que yo les voy a ir brindando el día de hoy. Partiendo de lo que teníamos, cuando teníamos, por ejemplo, aquí esta expresión, fíjense, ¿qué es lo que sucede en esta expresión? Tenía un nombre cada una de las partes de esta expresión. Y este primer término, que era el número 2, ¿quién recuerda cómo se denominaba a este número 2 que está aquí? ¿Cómo se le denominaba a este número 2 que estaba aquí? Tenía un nombre esta expresión. Este número 2. ¿Número entero? Es un número entero, pero cuando hablamos de una expresión algebraica, ¿cómo se denomina? ¿Qué nombre lleva el número 2? Fíjense que aquí tenemos 2 por x al cuadrado por y al cubo por z. Este número 2 se lo conoce como parte numérica o coeficiente, ¿sí? Siempre eso tenemos que recordar, que el número 2 que está aquí es lo que se conoce como parte numérica o coeficiente. La mayor parte de los diferentes materiales es conocida como coeficiente. Y la x y la z, ¿cómo se denominaba? Esto que está aquí demostrado como letras, ¿sí? Independiente al número y al qué potencia está elevada, eso se conoce como parte literal, ¿sí? Entonces tenemos el 2 es el coeficiente, las letras x y z es la parte literal, y todo lo que está arriba con un numerito chiquitito es lo que se conoce como exponente.
exponente. Y más enseguida vamos a ver el grado de esta expresión algebraica, qué grado tiene. Y el grado se puede medir en el grado relativo y el grado absoluto de esta expresión algebraica. Eso es lo que vamos a estar viendo entonces en la clase de hoy. Y les voy a dar, eso sí, les voy a pedir que vayan, antes de entrar en lo que es monomio semejante, les voy a dar así ciertas características, que eso sí les voy a pedir que vayan tomando nota, porque yo les voy a dar ciertas expresiones, ciertas definiciones, y eso ustedes lo tienen que representar a través de una expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, si yo les digo el doble de un número, al azar, si alguien nos puede decir cómo se imagina que va a estar representado el doble de un número. Si yo les digo, X. en, ¿cómo? 2X. 2x, ¿sí? Fíjense cómo yo puedo representar con una incógnita que es x, que yo no sé cuál es el valor de ese número, pero me está diciendo que es el doble. Entonces, x está representado, si bien por un número que no sabemos cuál es el número, pero duplicado sería entonces 2x. Y por ejemplo, si yo les digo un número aumentado en 6, ¿cómo van a representar eso en una expresión algebraica? Un número aumentado en 6. X a la sexta. No. Fíjense que dice un número aumentado en 6. Yo tengo un número, cada ese número le voy a llamar X, Y o Z. Vamos a decir lo que es X. Y si yo digo que le estoy aumentando 6, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces allí? 6x. ¿Cómo? No, es 6x. No. Fíjense que lo que, a ver si voy a poder escribir aquí. X más C. Exactamente, yo tengo, aquí lo voy a hacer. Yo tengo un número que puedo decir que es X y me dice que este valor está aumentado en 6. Entonces, esta va a ser la manera en que voy a representar X más 6. Y si le doy la vuelta y le digo que un número está disminuido en 6, Menos 6. ahí va a cambiar el signo aquí, que va a ser menos. Y la micrófono. Otra situación que se puede dar, por ejemplo, es dos veces, fíjense, dos veces un número aumentado en 6. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿cómo va a ser aquí? Si dice dos veces un número aumentado en 6. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Como me dice que dos veces x aumentado en 6. Entonces, esta va a ser la manera en que se va a representar el número en una expresión algebraica. ¿Sí? Son así ciertos lenguajes que debemos ir manejando porque cuando tenemos planteamientos como problemas, esas son las características que debemos de tener en cuenta para poder determinar y saber escribir esta expresión algebraica. Y ahí entramos entonces hablando de términos. ¿Qué es lo que se conoce por término? Cuando nosotros hablamos de aquí entramos en lo que es monomio, esta primera partecita,
Cuando entramos ya en lo que es monomio, estamos hablando que tenemos solamente un término. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una expresión algebraica tiene solamente una parte. Y esa parte está representada únicamente por multiplicación. ¿Por qué? Como aquí ya tenemos este ejemplo de 2x más 6, ¿es o no es un monomio? Les hago esa consulta. Si yo tengo 2x más 6, ¿estoy hablando de un monomio o no? No. No. Justamente, ¿por qué no es un monomio? Porque, vamos a ver otro colorcito, aquí ya tenemos un signo diferente a la multiplicación. Entonces, 2x sería un término y este 6 va a ser el segundo término. Entonces, cuando estamos hablando de monomio, estamos hablando de esta situación que podemos tener diferentes letras, diferentes exponentes, pero solamente que tenemos en el medio multiplicación. ¿Sí? Instintivamente sabemos que cuando está seguido los números con las letras, estamos hablando de multiplicación. Entonces, 2x al cuadrado y al cubo z, ahí en ese caso estamos diciendo que es un monomio. Una vez ya que introducimos una suma, una resta, entonces ahí ya tenemos, incluso la división, ahí entramos ya en un polinomio. Y aquí, en la subdivisión ya de lo que son los monomios, están los monomios semejantes, que dice que dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Fíjense que aquí ya entramos con este término literal, que tenemos que saber a cuál hace referencia ese término literal. Está haciendo referencia a las letras. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos 2x al cubo por y al 2x al cuadrado por y al cubo por z. Dice que es semejante a 5x cuadrado por y al cubo por z. ¿Y por qué es semejante? Porque tienen la misma letra, x y z, y es semejante también porque tiene la misma potencia cada una de esas letras. ¿Sí? Entonces, para que sea semejante tiene que ser la misma parte literal con el mismo exponente en cada una de esas partes literales. A eso es que hace relación. Entonces tenemos ya las diferentes definiciones de una expresión algebraica, lo que es monomio y un monomio semejante. Y aquí ya vamos a entrar también ya en lo que es operaciones con cantidades algebraicas enteras. Siempre estamos ahora trabajando en los monomios. Y atiendan bien aquí. Dice, para sumar monomios se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal. Y fíjense, dice acá, hay que tener en cuenta que solamente se pueden sumar los monomios que son semejantes. Y aquí tenemos ax elevada a la n potencia más bx elevada a la n potencia. Un dato, siempre que tenemos las primeras letras del abecedario, eso hace referencia a un número que sabemos a qué equivale. Y las últimas letras del abecedario son las de los términos desconocidos. Y fíjense, AX, esto tenemos que desglosar porque A hace referencia a un término conocido y B también hace referencia a un término conocido. Que tenemos aquí abajo un ejemplo. A puede ser este 4, por ejemplo, y la B el 5. Y habla de términos semejantes. X al cuadrado y al cubo z, x al cuadrado y al cubo z. Este es un monomio
Y este es el segundo monomio, cuyos términos son semejantes. ¿Y qué es lo que se realiza aquí? Se suma los números nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que los coeficientes nada más, o la parte numérica, es lo que se suma y se mantiene la misma parte literal. 4 más 5 me dan 9, x cuadrado y cubo z. No es que voy a sumar los exponentes de cada uno de estos. No es que voy a poner 4 más 5, 9, x a la cuarta y a la sexta, z al cuadrado. Como son semejantes, entonces se deja la misma parte literal. ¿Qué es lo que está diciendo? Y yo tengo 4 veces este primer término y 5 veces este segundo término. Y la suma de eso es que nos da 9. Aquí hay una observación que hace una diferencia entre lo que es la suma aritmética y la suma algebraica. En la aritmética, ¿qué es lo que dice? Que la suma siempre significa un aumento. Yo puedo decir que 2 más 2 siempre va a ser 4. Pero en álgebra, en una expresión algebraica, yo puedo tener un signo negativo. Esto puede tener aquí más, un paréntesis, menos 5x. ¿Qué es lo que ahí va a dar? Yo estoy haciendo una suma, pero como este segundo término es un valor negativo, entonces en ese caso es que se da una disminución por más de que estemos realizando una suma. Porque ahí ya entra la ley de los signos, que es lo que ya estuvimos viendo en clases pasadas. Entonces, en aritmética solamente tenemos aumento. Cuando estamos hablando de expresiones algebraicas, yo estoy diciendo suma de expresiones algebraicas, puedo tener aumento o puedo tener disminución en el resultado. La resta de monomios es igual a la suma, solamente que varía el signo. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta la ley de los signos. Se tiene en cuenta el coeficiente, como es el término semejante, la parte literal es igual en ambos términos. Se realiza solamente la parte de coeficiente, es lo que se resta, esta partecita. Y fíjense que aquí se da lo que estuve explicando aquí arriba. Estoy haciendo aquí una resta y fíjense cómo menos 5 es mayor que 4, entonces hay que atender de que debe llevar este signo negativo. Más 4 menos 5 me queda menos 1. Pero el 1 casi no se suele representar. Si ustedes quieren incluir el 1, lo pueden hacer, pero indistintamente pueden dejarlo sin este factor 1. ¿Sí? Porque se subentiende ya de que el 1 está aquí delante de la x, que es el coeficiente de esta expresión algebraica. Suma resta es lo mismo, solamente se tiene en cuenta la parte literal cuando hablamos de monomios semejantes. Cuando hablamos de multiplicación de monomios, también cuando tenemos términos, la misma parte literal, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos el coeficiente también aquí. Aquí arriba explica nada más, solamente que yo ya voy a pasar a la parte práctica de qué es lo que está diciendo aquí arriba. Fíjense, ax elevado a la n por bx elevado a la m. Son diferentes potencias las cuales yo tengo en cada una de las partes, en cada uno de los términos, mejor dicho. ¿Y qué es lo que se hace? Se multiplican las partes, el coeficiente, o sea, el número que yo conozco, a por b.
¿Y qué es lo que se hace con los exponentes? ¿Sí? Acá ya no estamos hablando de términos de monomios semejantes. Tenemos la misma parte literal, pero los exponentes ya son diferentes. ¿Y qué es lo que se hacía? Cuando teníamos una multiplicación, se suman ambos exponentes. Aquí hay una parte, un ejercicio práctico. El 4 es nuestro coeficiente del primer término y aquí del segundo término nuestro coeficiente es 3. Se multiplican ambos números conocidos o coeficientes y eso nos da 12. 4 por 3, 12. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí no son términos semejantes porque en el primer término tengo x cuadrado y cubo z y eso multiplico por y a la cuarta z al cuadrado. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Escribo la misma parte literal, x y z, y para saber cuál es mi exponente, qué es lo que tengo que hacer, sumar los exponentes. X cuadrado está elevado a la 2. En el segundo término no tenemos x, entonces automáticamente pasa a ser x al cuadrado. Cuando tenemos y, fíjense en los dos términos tenemos y, vemos que tiene diferente exponente. ¿Qué es lo que se realiza allí? Se suman los exponentes. 3 más 4, 7. Y z tenemos en los dos términos. Se suman z, aquí se entiende que está elevada a la una potencia, más 2 nos da 3. Fíjense entonces de qué manera se da cuando estamos multiplicando monomios. Tengo un monomio, multiplico por otro monomio, no tienen términos semejantes, entonces se multiplican los números conocidos o coeficientes y se suman los exponentes de la parte literal. Aquí tenemos otro ejemplo que es ya diferente cuando ya tenemos un término, en este caso que es fíjense aquí tenemos 3 por, está abierto un paréntesis, 2x al cuadrado y al cubo z. Automáticamente como tenemos solamente aquí el número 3, lo que está multiplicando se multiplica nada más en los coeficientes o los números conocidos. En lo que es división de monomios, es a la inversa de la multiplicación. Se realiza el mismo procedimiento, solo que se dividen los coeficientes o los números conocidos, la parte numérica, y en vez de sumar los exponentes, ¿qué es lo que se hace? Se restan los exponentes. Esa es la diferencia. Entonces la suma y la división se realiza de la misma manera y cuando tenemos multiplicación y división de monomios, se multiplican o se dividen la parte, el coeficiente o el número, la parte numérica, y los exponentes en la multiplicación se suman y en la división se restan. Y aquí hay un ejemplo, 8x cubo y cuarta z al cuadrado dividido 2x cuadrado y cuadrado z al cuadrado. Los números 8 dividido 2 me queda 4, x cubo, x cuadrado, se restan los exponentes 3 menos 2, me queda x, y a la cuarta y al cuadrado 4 y 2 son los exponentes, se restan, me queda y al cuadrado, y luego tenemos aquí z al cuadrado y z al cuadrado. 2 menos 2 me queda 0, entonces z elevada a la 0 potencia, todo número elevado a la 0 potencia es 1,
pero eso no está aquí explícito. ¿Por qué? Porque este uno pasa multiplicando ya con el 4. Entonces es por eso que no se escribe ya z. Igual manera, si está aquí, ustedes lo ponen z a la 0 potencia, no está mal, pero como ya sabemos que todo número a la 0 potencia es 1, entonces ya no se escribe, es como un valor abstracto ya. Aquí hay otra forma de cómo ustedes lo pueden realizar, que les puede ser más práctico, es colocándolo de manera de fracción. ¿Sí? Fíjense cómo se va a hacer más práctico. Si ustedes quieren hacer una división, esto lo pueden convertir en fracción y ahí lo van simplificando. En este caso quedaría así como una fracción. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí queda y nada más arriba y abajo ya no tenemos y queda z al cuadrado, x cuadrado, z al cuadrado. Y por último, cerrando ya en lo que es monomio, tenemos la potenciación. Son las 5 funciones que vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una potencia de un monomio? Quiero que atiendan bien que no es lo mismo que cuando hacemos multiplicación. Cuando yo tengo una potencia de un monomio, como en este ejemplo que está aquí, que es 3x cubo, y esa expresión lo elevo nuevamente al cubo, ¿qué es lo que pasa aquí? No es que yo voy a sumar los exponentes. Lo que yo tengo que hacer es mi parte literal, mi parte numérica o coeficiente, que es el 3, eso tengo que elevarlo al cubo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que 3 veces tengo que multiplicar 3. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, que es lo que está aquí representado. Y eso pasa a estar aquí en 27. Luego nos queda x al cubo y eso nuevamente elevado al cubo. Y cuando tenemos potencia, una potencia de otra potencia, ¿qué es lo que se hace? Se multiplican ambos exponentes, no es que voy a sumar. Cuando yo tengo de esta manera, tengo que multiplicar ambos exponentes y es allí donde queda 27x a la novena potencia. ¿Sí? Eso es lo que quiero que puedan interpretar. Cuando tengo de esta manera, ambos términos están elevados a una potencia, entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se suman los exponentes. Pero cuando yo tengo una potencia de un monomio, se multiplican ambos exponentes. ¿Se entiende hasta aquí lo que es monomio para cerrar esta parte de monomios? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a entrar en polinomios. ¿Qué son los polinomios? Los polinomios ya estuvimos viendo, es cuando tenemos ya dos términos. Su nombre bien lo dice poli, que es una cantidad mayor. Entonces allí tenemos polinomio cuando ya tenemos la suma y la división de por medio. Y aquí nuevamente menciona que tenemos que conocer la parte literal, el grado y saber ordenar. Aquí cuando entramos en polinomios, tenemos que saber ordenar ya esos términos, ya sea de forma ascendente o descendente, que es lo que vamos a ver. Suma de polinomios. Aquí tenemos un polinomio, fíjense, de 4 términos, porque tenemos una resta, una suma y luego otra suma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 4 términos. Luego tenemos un segundo polinomio, también de 4 términos. Y aquí lo primero que tenemos que saber es que tenemos nuevamente una parte,
un coeficiente o parte numérica, la parte literal, el exponente. Y este valor que tenemos aquí, que no tiene ninguna parte literal, es lo que se conoce como término independiente. Anoten eso porque eso les puede salir. ¿Cómo se denomina este término que no está representado con ninguna parte literal? Es lo que se conoce como término independiente. ¿Sí? Porque no depende de ningún valor desconocido. Entonces, depende de sí mismo, porque uno es siempre uno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Yo quiero sumar este polinomio con este segundo polinomio. Quiero sumar ambos. Y siempre tenemos que representar por el signo del paréntesis. Ese es lo primero que tenemos que saber hacer. Tengo dos términos. Para poder desarrollar, tengo que sí o sí insertar los paréntesis para poder distinguir cada uno de los polinomios. Y aquí está, fíjense, por colores, para poder avanzar un poquitito más, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo tengo que sumar los que tienen la misma potencia, los mismos términos semejantes. X a la cuarta en el primer polinomio tenemos 3x al cuadrado, x y el 1 solo. En el segundo polinomio tenemos x al cubo, x cuadrado, 5x menos 2. Y cuando tenemos polinomios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar aquellos términos que tienen el mismo términos semejantes. ¿Sí? X a la cuarta no tenemos en el segundo polinomio. En el primer polinomio tenemos menos 3x al cuadrado. En el segundo polinomio sí ya tenemos x al cuadrado. Entonces, menos 3x cuadrado. En el segundo polinomio dice menos x cuadrado. Se entiende que aquí hay un 1 adelante. Menos 3 menos 1. Ahí vamos a lo que era la suma de monomios con términos semejantes. Es como que vamos desglosando cada una de este polinomio en partes chiquititas. Menos 3 menos 1 me queda eso en menos x al cuadrado. Luego tenemos x en el primer polinomio, en el segundo también tenemos x. La suma de estos dos me va a dar 6x. Y esto que está aquí en lila, el término independiente, más 1, más menos 2, ¿qué es lo que se realiza ahí? Va a quedar esto en menos 1. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es ordenar esto. Y ahí es lo que entra de forma creciente o decreciente. X a la cuarta pasa así tal cual está. El siguiente término que tengo es, fíjense, más x al cubo. Tengo que ir poniendo el orden de los exponentes. Luego aquí ya tenemos menos x al cuadrado, menos 4x cuadrado. Aquí tenemos más 6x, que es lo que pasa aquí. Y aquí nos quedó menos 1. Si tenemos la confianza de hacerlo de esta manera, lo podemos hacer. ¿Sí? Ir identificando cada uno de forma de monomios e ir desarrollando. Pero fíjense que aquí hay un ejemplo que les quiero mostrar que creo que les va a ser más fácil de cómo pueden hacerlo. Tenemos los dos mismos polinomios, solamente ¿qué es lo que se hace aquí? X cuarta
Luego, aquí vemos que tenemos elevado al cubo en el segundo polinomio. Entonces, de manera abstracta sabemos que aquí va a haber más 0, ¿sí? Luego, x cuadrado, que eso es lo que está aquí representado. X cuarta más 0 menos 3x cuadrado más x más 1. Esto no está representado aquí arriba en nuestro polinomio 1. ¿Pero por qué ponemos 0? Porque en el segundo polinomio ya tenemos x al cubo, x cuadrado, 5x menos 2. Y ahí lo que hacemos es como una suma y resta común. Aquí quedaría entonces x a la cuarta, como ambos son, más x cubo. ¿Qué es lo que sucedía si tenían el mismo signo? Mismo signo, negativo, negativo, lleva el mismo signo y se suman ambos coeficientes, que 3 más 1 es 4x cuadrado. Aquí nuevamente tenemos positivo, positivo, queda positivo. Se suman ambos, 5 más el 1 que se entiende que está aquí, quedaría 6x más 1 menos 2. Aquí es una resta y lleva el signo del número mayor, que va a ser entonces menos 1. Y este va a ser nuestro resultado. ¿Sí? Son las dos formas en que se pueden hacer cuando tenemos suma o resta de polinomios. Hasta ahí entonces suma, resta, polinomios. Y lo último que tenemos se conoce como productos notables. ¿Qué quiere decir ese producto? El producto es la multiplicación o división de dos polinomios. Y ahí entramos, seguramente se acordarán, cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. ¿Se acuerdan que estuvieron dando por octavo grado, más o menos tuvieron que desarrollar? ¿Qué tal les iba con el cuadrado y con el cubo de un binomio? ¿Se recuerdan potenciación, factoreo? ¿Alguien recuerda que había una regla que se seguía cuando teníamos el cuadrado de un binomio? Tan cansadito parece. Voy a pensar que están calladitos nada más prestando atención a la clase. ¿Sí? Bueno. Para cerrar esto tenemos dos puntos que vamos a desarrollar, que es cuadrado de un binomio, cubo de un binomio. Binomio, eso ya estuvimos viendo también en la clase pasada, cuando es un monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio y así sucesivamente. Y cuando ya tenemos binomio es cuando entramos a decir que es un polinomio. Binomio tenemos nada más que dos términos. En un trinomio, tres términos. Cuatrinomio, cuatro términos. Y así eso va a ir sucesivamente hasta infinidad de términos. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense que aquí con esto se van a ir acordando. A más b al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla cuando tenemos aquí ya un polinomio con dos términos? A, b, eso tiene que estar elevado al cuadrado. Y había una regla básica que es la que se sigue. Cuando tenemos elevado al cuadrado, ¿qué es lo que se hace? Se eleva al cuadrado el primer término, que en este caso es a al cuadrado. Como es una suma,
siempre va a llevar el mismo signo, que es el signo positivo. Y luego que decía, en duplo, o multiplicamos 2 por el primer término por el segundo término, que en este caso es 2 por A por B, que está aquí. Y por último, se eleva al cuadrado el segundo término. Entonces, se eleva al cuadrado el primer término, pongo el signo más, que es una suma, el duplo del primer término por el segundo término, vuelvo a colocar el signo más, porque es una suma, el segundo término elevado al cuadrado. Y está aquí un ejemplo. Tenemos 3x más 2y. Este polinomio está elevado al cuadrado. Esta regla solamente se da cuando está elevado al cuadrado. Por eso es que se llama el cuadrado de un binomio. Y binomio hace relación que tenemos solamente dos términos. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? El cuadrado del primer término, 3 por 3 me da 9, 3 elevado al cuadrado me da 9, x al cuadrado, que es lo que está aquí, que va a quedar como el primer término. Coloco el signo más porque es una suma. El duplo del primer término que va a ser aquí entonces 2 por 3x por el segundo término que va a ser 2y. 3 por 2 me da 6, 6 por 2 me da 12, 12x y entonces sería la multiplicación de estos términos, que es lo que está representado aquí. Volvemos a colocar el signo más porque es una suma. El cuadrado del segundo término, que aquí entonces va a ser 4y cuadrado. La diferencia cuando tenemos una resta de un cuadrado, ¿sí?, de un binomio cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Se realiza de la misma manera, solamente que el primer signo que yo coloco va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque me dice que es el duplo del primer término por el segundo término. El primer término aquí sabemos que es 1 positivo y el segundo término es 1 negativo. Entonces por eso es que si tenemos una resta, sí o sí el primer signo es negativo. Y el segundo signo ya se convierte en positivo, ¿por qué? Porque se eleva al cuadrado. Menos y por menos y me queda positivo y al cuadrado. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Se realiza de la misma manera, pero lleva la diferencia en el signo. Y luego tenemos ya lo que es el cubo de un binomio. Por último, como para ir cerrando, es muy similar al cuadrado de un binomio, solamente que en este caso se hace un chiquitito más largo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es elevar al cubo el primer término, ¿sí? Luego multiplico 3. ¿Por qué 3? Porque estoy hablando que es un cubo. Y el cubo es que está elevado a la tercera potencia. Entonces, multiplico 3 por el cuadrado del primer término por el segundo término. ¿Sí? Eso pueden ir tomando nota de esa particularidad. Lo primero que hago es elevar al cubo el primer término. Segundo paso es el 3 porque como es al cubo, voy a multiplicar 3 por el cuadrado del primer término
por el segundo término. 3x va a ser entonces, si yo esto elevo, 3 al cuadrado va a ser 9, 9x cuadrado por 3 va a ser 27, y 27 por 2 me queda 54x cuadrado, que es mi segundo término. Suma, entonces todos van a ir, los signos van a ser positivos, más el triple del cuadrado del segundo término. En este caso ya es al revés. 3 por el cuadrado del segundo término por el primer término. ¿Sí? Que eso me da 36x y cuadrado más el cubo del segundo término. En este caso me queda 8y al cubo. Bueno, rememorando entonces. Se hace el cubo del primer término. Cuando si tengo aquí una suma, va a ser, todos van a ser los signos positivos, más el triple del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple del cuadrado del segundo término por el primer término, más el cubo del segundo término. Si yo tengo una resta, se realiza de la misma manera, solamente que varían los signos. El primer signo va a ser negativo, el segundo signo es positivo y el tercer signo nuevamente es negativo. Entonces sabemos que va a ser menos, más y menos. En los signos, solamente que tengo que ir haciendo de la misma manera. El cubo del primer término, x cubo, menos el triple del cuadrado del primer término por el segundo. Luego ya es más el triple del cuadrado del segundo término por el primero, menos el cubo del segundo término. Y eso es lo que teníamos en cuanto a polinomios. Con esto entonces cerramos. Solamente llegamos hasta aquí, no entramos ya en lo que es factoreo, porque eso ya no tenemos previsto en nuestro programa de estudios. Entonces, hasta aquí es lo que vamos a llegar. Fíjense que lo que aquí